Que el Señor bendiga a su pueblo ricamente en esta mañana. Contra toda circunstancia y estorbo del enemigo, estamos aquí para honrar y para glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Qué le parece si nos ponemos juntos, de acuerdo con Dios, oramos y entramos en esta bella historia que Dios ha puesto en mi corazón durante esta semana, con la cual hemos estado batallando, pero finalmente estamos aquí como personas extraordinarias, como Dios quiere que estemos? Vamos a orar y vamos a permitirnos en este momento ser instrumentos en la mano del Señor. Acompáñeme y yo voy a orar por usted. Padre, quiero darte gracias y quiero bendecirte, quiero honrarte y quiero decirte que solo tú eres Dios en este lugar. No hay nadie, no hay nada, no hay diositos, no hay imitaciones baratas que puedan erguirse y usurpar el lugar que te corresponde a ti, gran Señor, Padre nuestro todopoderoso. Quiero darte gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro intercesor, nuestra guía, nuestro maestro y aquel que ha venido para ungirnos y para llenarnos con el poder de lo alto. Padre, también quiero dar gracias por Jesucristo y por la obra en la cruz del Calvario. Gracias porque esa obra en esa cruz nos permite a nosotros estar de pie aquí contra todos y contra todo, para la honra y la gloria de tu nombre. Queremos orar en este momento y decirte que solo tú eres Dios para nosotros, solo tú, y a ti te queremos dar toda honra, toda gloria. Señor, gracias por lo que has hecho en nosotros. Gracias porque somos personas extraordinarias para la gloria de tu nombre. Sobre eso vamos a predicar, y habla ahora porque tus siervos están atentos, escuchando el poderoso mensaje de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, y hoy vas a querer usarme nuevamente como tu instrumento. Gracias, y oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Muy bien, amados y amadas, tengo el gusto, tengo el privilegio de poder encontrarme nuevamente con ustedes. Hoy quiero hablar de personas extraordinarias y quisiera irme al capítulo 6 del libro de Jueces, un capítulo que he estado leyendo ya por varios días. He estado tratando de encontrar la carne, tratando de crear un bosquejo que sea capaz de hablarnos y capaz de impactarnos. Personas extraordinarias. Tenemos una historia delante de nosotros que no puede pasar desapercibida. Así que yo necesito meterme en este momento en la historia. Así que yo le acompaño, yo le pido por favor que me acompañe al capítulo 6 del libro de Jueces. Jueces capítulo 6. Obviamente ese es un capítulo que muchos tal vez conocen, y yo quiero que usted no se dé por satisfecho porque diga yo conozco ya ese capítulo, yo estoy estudiando ese capítulo, yo lo sé todo sobre la vida de este hombre. Tal vez no sea tan cierto, tal vez necesitemos en este momento aprender, y vamos a hacerlo con la mejor actitud. Vamos al capítulo 6 y vamos a ver lo que tenemos por delante. Vamos a tratar de capturar algunos detalles que me parece a mí son detalles pertinentes. Estamos en el capítulo 1, mientras yo aquí me ubico un poquito con estas herramientas. Les digo que en el capítulo 1 comienza a hablarnos de la historia de Israel. Israel es un pueblo que a lo largo de los años tuvo la bendición de ser llamado el pueblo de Dios, un pueblo que Dios y con actitud. Cuando yo pienso en esto, yo no quiero estar con modestias y con actitudes así de oh, cuánto admiramos al pueblo de Dios, sin olvidarnos que usted y yo también somos pueblo de Dios. O sea, está hablando al pueblo de Israel, estamos de acuerdo. Pero el pueblo de Israel tuvo características muy interesantes. Por ejemplo, cuando la Biblia escribe, y el escritor del libro de los Jueces comienza diciendo: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Pero esto no es nuevo. Israel volvió a pecar. ¿Por qué digo volvió a pecar? Porque parece que esta venía siendo la cíclica de Israel.
esa venía siendo su costumbre. Cuando usted va al capítulo 2, verso 11, usted puede encontrar en Jueces 2:11: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. O sea, pecaron, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en los lugares de alrededor. Dejaron a Jehová y adoraron, provocando a Jehová. Y dice el verso 13: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Estoy emocionado, ¿se dio cuenta? El pueblo de Israel había pecado, pero cuando usted lee el capítulo 3, el verso 7, mire cómo comienza: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales, a las imágenes de acera. Ya tenemos aquí tres deidades: Baal, Astarot y Acera. O sea, que no era solo un Dios en el que ellos habían fijado sus ojos, sino que eran muchos dioses. O sea, habían traicionado, habían violentado el pacto que Dios había hecho con ellos. Jehová les dijo: yo seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Pero cuando leo el capítulo 3 y el verso 12, siempre en el libro de Jueces, ahora mire qué interesante cómo introduce el escritor: volvieron los hijos a Eglón a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces el pueblo cíclicamente había estado pecando. Y si llegamos al capítulo 4, verso 1, encontramos que dice la palabra de Dios: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esto ya se había vuelto costumbre. El pueblo de Israel había caído en una historia cíclica de pecado. Entonces Dios cuenta la historia del capítulo 6, que los entregó, mire, los entregó a los hombres de Madián, o sea, a los madianitas. En el capítulo 5, verso 31, termina diciendo: y la tierra reposó 40 años. 40 años es una generación, es mucho tiempo. 40 años significa que la tierra había gozado de paz, tranquilidad. Pero ahora la Biblia dice: 7 entregó en manos de los madianitas por 7 años. 7 importantes y largos y completos años. ¿Quiénes eran los madianitas? Bueno, los madianitas eran los hijos de Madián. Madián es el cuarto de los hijos de Abraham en su relación con Cetura. Eso lo narra Génesis capítulo 25, verso 2. Además eran nómadas y eran comerciantes, bandoleros, tracaleros. Bastaría con ir un poquito a Génesis para ver cuando los hermanos de José, o sea, los hijos de Jacob, vendieron a José, y lo vendieron por unas cuantas monedas de plata. ¿Sabe a quién se los vendieron? A los madianitas. Y ellos llegaron a Egipto y lo comercializaron o lo negociaron. Estoy hablando de José. Estos eran los hijos de Madián, pero también se habían vuelto crueles y bárbaros. Estos hijos de Madián, los madianitas, no solamente acorralaron al pueblo de Israel, sino que lo intimidaron al punto que el pueblo de Israel, según los versículos 2, 3, 4, etcétera, hasta el verso 10, dice que se fueron para habitar en las colinas y para buscar las montañas, los montes y los lugares fortificados. Estaban huyendo de los madianitas, porque estos hombres venían y arrasaban con todo. Se comían sus frutos, sus granos, las vacas, las ovejas, aniquilaban prácticamente todo. Eran literalmente una plaga. Esa es la historia, ese es el contexto en el que se está desarrollando esta historia. Israel, un pueblo que ha vuelto a pecar. Eso parece que ya no es una historia nueva. Cuénteme algo diferente, por favor, pastor. Ya Jueces lo ha dicho, lo ha repetido y conocemos la historia.
Israel se caracterizó por cíclicamente pecar, pecar y pecar. Y no solamente pecar, sino que de alguna manera llegaron a abrazar el pecado, llegaron a arraigar esas costumbres pecaminosas, que el pecado llegó a ser parte de su vida de una forma ya fácil, sin causar ningún tipo de estorbo mental ni espiritual. El pueblo sufrió el asedio por su desobediencia y llegaron a vivir literalmente en una forma precaria. Tuvieron que abandonar sus casas. Esto es terrible. Cuando pienso en lo que hace el pecado es así. El pecado comienza a permitirnos que nosotros sintamos gusto por él y comencemos a traicionar lo más importante y comencemos a darle vuelta o la espalda a nuestro Dios, y cuando nos damos cuenta estamos sumidos haciendo cosas que ni siquiera imaginamos. Pero dice la Biblia que todo eso trae consigo juicio por la corrupción del pueblo. Esta desobediencia estaba, pienso yo, definida por lo menos en 3 palabras. Primero, idolatría. Ellos habían comenzado a adorar a Baal, comenzaron a adorar a Astarot y también levantaron imágenes a Acera. Esto era idolatría. Habían hecho de estas deidades, sus dioses. Le habían vuelto la espalda a Dios, cometiendo, escuche esta palabra, apostasía. Apostasía es cuando nosotros negamos la fe. Esta es una palabra que, aunque es técnica, teológicamente hablando, déjeme decirle que es muy práctica en la vida. Porque en la vida muchos de nosotros, consciente o inconscientemente, negamos nuestra fe. Cuando nosotros decimos diferente o hacemos diferente a lo que decimos creer, eso es negar la fe. Ellos habían negado la fe, eran un pueblo idólatra y además era un pueblo que vivía en anarquía. ¿Qué significa? No había gobierno, no había quien pusiese orden, no respetaban absolutamente a nadie, porque recuerde que durante los días de los jueces no había rey en Israel y tampoco se había levantado profeta. Es precisamente el tiempo de los jueces. Cuando el pueblo pecaba y pecaba y pecaba y pecaba, entonces llegaba un momento donde el castigo era inminente. Ellos clamaban, como ya lo vamos a ver, y Dios levantaba entonces un juez, un salvador, si me permite la palabra. Esos eran los días que se vivían en Israel. En ese momento Israel entonces decidió clamar a Jehová. Claro, ya no aguantaba más esta situación y al en el dominio, control de lo que estaba sucediendo, dice la palabra del Señor en el versículo número 11, en el versículo número 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de los de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Lo interesante aquí, amados y amadas, es que ellos estaban clamando por una razón. Ellos estaban diciéndole a Dios: Dios, por favor, líbranos de los madianitas. Pero el problema no eran los madianitas, el problema lo había causado su desobediencia. Esto es importante porque nosotros a veces pensamos que los juicios de Dios vienen porque Dios no es muy justo o porque Dios a lo mejor no está atendiendo bien la situación. Entonces vienen las condiciones, las catástrofes, vienen las tragedias y nosotros le preguntamos a Dios: Dios, ¿por qué? Y entonces le decimos a Dios: Señor, por favor, aparta de nosotros la tragedia, la crisis, el dolor. Pero no somos capaces de reconocer que detrás de todo a Dios, todo se llama desobediencia, que le hemos vuelto la espalda a Dios. Todos estos días de pandemia son días donde el pueblo de Dios ha sido puesto a prueba. Aquí es donde se puede demostrar qué tan fieles son los hombres y mujeres de Dios en todo el sentido de la palabra, en toda su integridad. Estos días que vivía el pueblo de Israel no eran días de pandemia, aunque si usted me permite, en el sentido espiritual, quizá el pecado, como uno de las enfermedades más grandes de todos los tiempos, era el que los tenía
atrapados. Entonces clamaron a Jehová. Ellos, sumidos en su idolatría y por haberle dado la vuelta al Señor, clamaron a Jehová pidiendo que los librara de los madianitas. Pero realmente su problema era desobediencia. En el versículo 10 vemos cómo Jehová le recuerda a Israel quién es él y cuál es su relación con el pueblo. Bastaría que nosotros leamos un poco para que nos demos cuenta cómo el Señor comienza a decirle cosas más o menos como estas. Recuerden quién soy yo. Alejé de ustedes, soy el que los liberté de Israel, sino que alejé de ustedes a todos sus enemigos. Y además de eso, tomé las tierras de ellos para dárselas a ustedes. Dios está queriendo recordarles esa relación que hay de amor, esa relación que hay de fidelidad de parte de Dios, esa relación de cuidado. Entonces Jehová les recuerda cuál es la relación que Él tiene con ellos y cómo ellos, a pesar de su amor, de su misericordia, de su gracia, cómo ellos le han desobedecido. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, y en su plan Dios siempre tiene a hombres y a mujeres contemplados. Dios no ha dejado a los hombres fuera de su plan. Y yo he pensado en este mensaje y le he dado muchas vueltas para tratar de llegar a un meollo, y sentí que Dios me estaba diciendo: en mi plan estás tú. ¿Escuchó? Esa era una forma muy personal, su plan perfecto. Si yo le dijera a usted que dentro del plan de Dios, dentro de su plan perfecto, usted está incluido, ¿me lo creería? Bueno, yo quiero decirle, créame, porque estoy seguro que eso es cierto. Dios está buscando personas extraordinarias para poder culminar, para poder avanzar en su obra y para poder glorificarse. Dios tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. Y dentro de ese plan, los hombres no estamos fuera de su plan. Dios está dispuesto a trabajar con personas extraordinarias. ¿Y por qué le quiero señalar a usted? Porque usted es una persona extraordinaria. En el versículo 11 aparece nuestro protagonista. De allí en adelante usted se va a dar cuenta que la persona que protagoniza se llama Gedeón. Muchos han hablado de Gedeón y algunos conocemos a Gedeón por algunas cosas muy particulares. Pero vamos a tratar de aprender muchas cosas extraordinarias de Gedeón que le hacen, que le constituyen como una persona extraordinaria. Y al final yo tengo una aplicación y tengo un desafío para usted. Así que preste atención, porque hemos dicho en esta mañana que Gedeón es una persona extraordinaria, y por qué hemos dicho que Dios está buscando hombres extraordinarios. Bueno, sencillamente porque Dios en su misericordia, Él se toma la prerrogativa de llamar, de determinar a quien Él considere que debe ser útil para su obra, para su ministerio. Y pensó en Gedeón, y como dije, Gedeón es un hombre extraordinario, una persona extraordinaria. Entonces, ¿por qué no me permite presentarle a Gedeón? Vamos a hacer la pregunta al texto, como me gusta hacer las preguntas. ¿Quién es Gedeón? Yo necesito que este capítulo comience a arrojar luz sobre la pregunta y que responda de forma directa quién es Gedeón. En un momento, en primera instancia, fue un hombre que vivió en un momento difícil y complejo de la historia de Israel. Sí, no fue fácil los días en los que Gedeón vivió. Un tiempo, como lo acabo de probar, de apostasía, un tiempo de pecado, cíclicamente pecado, pecado y pecado, pero también un tiempo de anarquía. Cualquier parecido con nuestros días podría ser mera y absoluta casualidad, solamente casualidad. Vivió un tiempo difícil. A veces nos quejamos por los tiempos que nos han tocado vivir,
cuando somos un poquito conscientes y decimos, wow, son tiempos difíciles, son tiempos difíciles. ¿Quién no ha dicho en estos días son tiempos difíciles? ¿Quién no ha dicho nos cambiaron la historia, nos cambiaron el panorama? Yo soy un convencido de que nos han cambiado la historia. Decimos la pandemia, pero ¿por qué no decimos otras cosas más? Estas leyes que están siendo aprobadas en los diferentes senados, en nuestros países, en los lugares donde se discuten las leyes de nuestros países. El pecado camina y se pavonea libremente. Las crisis de valores. Lo malo, como se ha dicho muchas veces, es bueno y tenemos que aceptarlo. Y lo bueno, cuidadito, ya lo bueno no es tan bueno. Hemos sacado a Dios de las escuelas, hemos sacado a Dios de nuestros contextos, hemos desbaratado todo tipo de altar aún en nuestros propios hogares. Días difíciles en los que vivía Gedeón. Por eso Gedeón, creo yo, es una persona extraordinaria. ¿Por qué? Porque a Gedeón le tocó vivir estos tiempos y ahorita le voy a aclarar. ¿Quién es Gedeón? Recuerde, número uno, una persona que vivió en un momento histórico sumamente difícil. En segundo lugar, yo diría, y muy rápidamente, que Gedeón fue un hombre humilde, sencillo, trabajador, ocupado en lo que Dios le había puesto. Así como muchos de ustedes y como yo, nosotros estamos aquí haciendo lo que Dios nos ha puesto para hacer. Criticados, no importa. Elogiados, no importa. Aplaudidos, no importa. Estorbados, no importa, pero estamos en el lugar donde Dios nos ha puesto para hacer lo que Dios nos ha puesto. Así como a usted también, Dios lo ha puesto allí para que usted sea un hombre humilde, para que usted sea sencillo, pero sobre todo para que sea trabajador. Dice la Biblia en el versículo 11: y vino el ángel de Jehová después de que clamó el pueblo al Señor y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era la sacudiendo de Joás el Bieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Quiero explicar esto rápidamente. Recuerde que los madianitas venían para arrasar con todo, era prácticamente una plaga, venían y arrasaban con todo. El trigo normalmente se acostumbraba, aquí dice que estaba sacudiendo el trigo. Bueno, normalmente se buscaba un lugar alto y se tomaba el trigo, se hacían digamos que rollos, y se sacudía donde pegara la brisa para que pudiese hacerse el trabajo como tenía que ser. ¿Por qué estaba en el lagar? Porque estaba escondido. Tenía que esconderse de toda consecuencia que ahora los madianitas en términos de juicio habían traído a su pueblo. Un hombre humilde, sencillo, haciendo su labor calladito, sin tratar de pavonearse por allí ni hacer espavientos, pero además consciente de su realidad y sumamente trabajador. Allí estaba Gedeón, un hombre como diríamos nosotros, común y corriente. Le tocó vivir un tiempo difícil, era sencillo, era humilde, era trabajador, pero sabe, Gedeón contaba con la presencia de Dios. En el versículo 12, me gusta este versículo, dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. Eso es lindo. Qué lindo es saber que uno cuenta con esa promesa, que Dios está conmigo. No importa si puedo haberme quedado solo, dijo el salmista. Joven fui y el Señor ha sido, pero Jehová nunca me ha desamparado. Y el Señor no nos deja solos, no nos desampara. Cualquiera que sea la situación que nosotros podamos estar viviendo, de algo yo puedo estar seguro. Aún en medio de la pandemia, Dios ha sido fiel, Dios ha estado con nosotros, Dios le ha acompañado a usted, Dios ha llorado con usted, Dios le ha cargado en esos momentos difíciles. Usted no está solo, aunque quizás usted tenga o haya tenido en algún momento de su vida otro criterio. Él contaba con la presencia de Dios y Dios había venido para confirmar su identidad. Dice el verso 12: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué lindo
Qué lindo como el Señor confirma la identidad en los hombres, aquellas personas que yo creo que son personas extraordinarias. El Señor viene para confirmarlos y le dijo: varón esforzado y valiente. Entonces ya llevamos varias características de Gedeón. Le tocó vivir una época bastante difícil. El Señor le había confiado, trabajador, humilde, contaba con la presencia del Señor y el Señor le había confirmado una identidad. Pero él no escondió su humanidad. A veces nosotros creemos que porque somos instrumentos, porque somos coordinadores, porque somos líderes, porque somos jefes o tenemos una jefatura en nuestro trabajo o somos personas de influencia, somos quizá un estudiante sobresaliente en la universidad o un hombre, una mujer, un joven, una señorita, quien los demás respetan, que no somos humanos. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que no somos humanos? Somos humanos, y Gedeón no escondió su humanidad. Y mire qué interesante. En el versículo 3, Gedeón le dice a Jehová: Señor, tú me pides a mí que yo salve a este pueblo, y me dices que vaya con mi fuerza. Voy a leer el verso 14 para meterlo a usted en contexto. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Yo te envío perdón para ti. Yo, como diciendo, no soy yo el que te envía, entonces ve, porque tengo una misión para ti. ¿A quién? A ese hombre que estaba viviendo en un momento histórico difícil, a ese hombre humilde, sencillo, trabajador. Sí, a ese hombre que contaba con la presencia de Dios y a quien Dios había confirmado ahora en su identidad: varón esforzado y valiente. Ahora el Señor le dice: tú que has sido el elegido. ¿Elegido para qué? Elegido para cambiar a una generación, para afectar la vida por completo de una nación. Wow, esto es sumamente grueso. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Y la Biblia dice que en su humanidad entonces se volvió, verso 15, y le dijo: Señor, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué? Mírame. Y no solamente mírame, mira lo que yo tengo. Oh Dios, no tengo prácticamente nada. Primero, vengo de una familia pobre. Y segundo, soy el menor de la pobre. Segundo, él estaba diciendo dos cosas como adjetivos para sí mismo. Primero, soy pobre. Segundo, soy joven. Hoy, como en muchas épocas, pareciera que ser pobre y joven son dos características peyorativas. Soy pobre, pero la Biblia dice: bienaventurados los pobres, que ellos verán a Dios. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de tu época. Ninguno tenga poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, cualquiera de las dos que estaba queriendo decir Gedeón como parte de sus adjetivos peyorativos, el Señor le dice: de ninguna manera. Tú eres pobre y tú eres joven, está bien, no hay ningún problema, pero quiero que sepas que tú cuentas con mi promesa. Y mire el versículo 16, Jehová le dijo: ciertamente yo estaré con de esas bienes sobre, derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Mire, cuando una palabra de esas viene sobre nosotros, cuando una palabra de esas viene sobre sus siervos, sobre las familias, sobre las amadas, estoy pensando en cada una de las esposas o la esposa de un hombre que ha estado viviendo situaciones difíciles, que está cargada, que está indispuesta, que está triste, o sea su situación, amado varón, sacerdote, a quien Dios le ha puesto para cuidar una familia, sea cual sea la situación. Si ese mensaje viene de parte de Dios y nos dice: ciertamente estaré contigo y cumplirás tu misión, entonces Dios nos ha dado una misión como se la dio a Gedeón. Dios le dio una misión a Gedeón, y no solamente la misión, sino que le dijo: tú cuentas con mi promesa, que estaré contigo y cumplirás lo que te pido, derrotar a los madianitas.
Con esto el Señor le estaba dando completa y absoluta garantía a Gedeón. Gedeón, una persona extraordinaria. ¿Por qué? Porque tuvo ninguno en un momento difícil como muchos otros momentos, pero como ninguno en su historia, en la historia de Israel. Un momento de apostasía, pecado y anarquía, pero un hombre que con su sencillez, humildad, se dedicaba a su trabajo, a lo que tenía que hacer. Este hombre tuvo la bendición de contar con la presencia del Señor y que el Señor viniera para confirmar su identidad. Varón, varona, esforzado, esforzada y valiente. Aleluya. Él no escondió su humanidad y él se dio la oportunidad de preguntarle al Señor: Señor, tú dices, tú nos has recordado que has cuidado de nosotros y que nos sacaste de la tierra de Egipto para hacernos libres, pero ahora hemos caído en manos de los madianitas. Tú que dices que estás con nosotros, ¿dónde están tus maravillas? ¿Dónde está lo que tú dices y marcas de tu amor? Él estaba clamando en su humanidad sacrificio. Nosotros le hemos dicho al Señor: Señor, pero ¿dónde estás? ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Pero no olvide, Gedeón es una persona extraordinaria y a esas personas extraordinarias el Señor las está buscando para trabajar, para hacer obra, para cumplir sus propósitos y establecer la misión con autenticidad. La Biblia dice que él recibió la instrucción absoluta de parte de Dios. ¿Cuál era el problema que estaba atravesando Israel? Bueno, el problema es que los madianitas habían venido contra ellos para arrasar con todo lo que tenían. ¿Diría usted amén? Yo le corregiría y le diría: no, el problema que Israel tenía era su desobediencia, haberse apartado de Jehová su Dios, haberle vuelto la espalda para mirar a otros dioses, a otras deidades y levantar sus imágenes y erguir sus altares. La Biblia dice que Jehová es un Dios celoso. Él no va a compartir su gloria con nadie, ni tampoco tiene que. Nos cuenta que entonces el versículo 25 de esta preciosa historia nos cuenta que el Señor le dio una misión, una instrucción a Gedeón. ¿Recuerda quién es Gedeón? Esa persona extraordinaria de la que estoy hablando. La instrucción era una instrucción absoluta, era categórica y era determinante, pero no era cualquier instrucción. El Señor le estaba diciendo a Gedeón: derriba los altares que se han erguido a Baal y quiero que rompas todas las imágenes. Pero hay algo más que tenemos que sumar aquí. La tarea se hacía sumamente difícil porque las personas que vivían en Israel se habían aferrado a esas deidades, a esos dioses, y los habían constituido ya en sus dioses. ¿Qué tarea más difícil cuando nosotros tenemos que quebrar altares, cuando tenemos que romper tradiciones, cuando tenemos que confrontar paradigmas que han tomado el lugar de nuestro Dios? Qué difícil, qué tarea más difícil. Y esa tarea obviamente tiene un precio. Y dice la Biblia que Gedeón, con mucho temor, entonces fue de noche e hizo como Jehová le había mandado. Y entonces tumbó, derribó los altares de Baal y quebró las imágenes de acera. Y el pueblo se levantó, el pueblo reaccionó. ¿Sabe por qué? Porque habían tocado lo que les dolía. Era un pueblo religioso, pero con una religión adulterada. Era un pueblo fanático, pero su fanatismo estaba hacia dioses que eran de mentira. Quizá porque todavía no conocían de verdad al Dios de Israel. Eso costó que el pueblo se volviera contra Gedeón al punto de que le querían matar, lo querían aniquilar. Entonces dice el verso 30: saca a tu hijo, decían los hombres, a Joás,
que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. El pueblo defendía a esos dioses. Cuán arraigado estaba el pecado en esta nación. Y Joás respondió a todos que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros con Baal? ¿Defenderéis su causa? Se lo voy a explicar en español. ¿Vienen ustedes a defender a Baal o a Acera o a Astarot? Pero si ellos son dioses, que se defiendan solos. Excelente. Dentro de todas las cosas que parece que había hecho Joás, esta era una buena. Pero ¿sabe qué era lo difícil para Gedeón? Que tenía que derribar el altar que su mismo padre Joás había levantado. Amados jóvenes, amadas señoritas, generación a quienes tengo que afectar con mucha responsabilidad, quizá a ustedes les esté tocando una de las tareas más trascendentes, más sobresalientes, más impactantes, todos esos altares más desafiantes de la historia. Derribar todos esos altares que nosotros, muchos de nosotros, de una u otra manera hemos erguido, hemos levantado, olvidándonos que esos altares no adoran, no sirven, no honran a nuestro Dios, al Dios verdadero. Una difícil tarea. Destruye los altares de Baal que tu padre levantó y corta la imagen de Acera. La Biblia dice que Gedeón se dispuso a cumplir con esta primera parte de la misión. ¿Sabe por qué? Porque Gedeón era una persona extraordinaria. Y dice también la palabra del Señor que Gedeón fue ungido por Dios a través y por medio de su espíritu. La Biblia dice en el capítulo 6, verso 34: entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Viene para cuando el espíritu del Señor viene sobre un hombre, sobre una mujer, no solamente viene para ungirlo y confirmar su misión, sino que dice la Biblia en Hechos capítulo 1, verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esto se cumplió aquí en la vida de Gedeón. En el Antiguo Testamento son pocos los pasajes donde vemos que el Espíritu Santo se derrama o recae o se vierte sobre un hombre. Y este es uno de los pocos casos del Antiguo Testamento en donde encontramos esta expresión. Pero sabe, algo interesante es que esta palabra tiene una consecuencia, porque Joel 2:28 dice: y para los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa es una gran bendición, porque usted y yo disfrutamos de vivir en esos postreros días de los cuales hablaba Joel. Lo que le quiero decir es que, al igual que Gedeón, usted y yo hoy también gozamos y hemos recibido de esa unción y el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Extraordinario la misión que Dios ha puesto en nuestras manos. Gedeón era un hombre extraordinario, una persona extraordinaria, por todas estas cosas que paulatinamente le he ido compartiendo. Gedeón ya estaba a punto de cumplir su misión. La misión de Gedeón era: y tú alejarás, tú vengarás, tú salvarás al pueblo de Israel de los madianitas. Eso significaba pelea, eso significaba, de alguna manera significaba guerra. Entonces Gedeón tenía que pelear. Cuando el Espíritu Santo vino sobre él, Gedeón pudo inmediatamente conformar un ejército de 32,000 hombres, porque él contaba con la unción del Espíritu Santo. Y estos hombres respondieron a Gedeón. Cuando Dios levanta hombres, personas extraordinarias, estas personas tienen la capacidad de poder hacer equipos, y estos equipos inmediatamente responden a aquel que cuenta con la unción extraordinaria. Un hombre como Gedeón es una persona extraordinaria. Pero algo que pasaba al final es que Gedeón no estaba muy convencido de que
lo que el Señor le estaba pidiendo que hiciera era lo que tenía que hacer. Entonces, yo encontré algo interesante aquí. Al final, en los versos 36 al 40, Gedeón se permitió esclarecer todo tipo de duda delante de Jehová. Eso hacen las personas extraordinarias. No crea usted que las personas extraordinarias lo saben todo, tienen garantía de todo. Este capítulo finaliza cuando Gedeón habló con Jehová y le dijo: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo te pondré una señal para que tú puedas confirmarme a mí que esta es tu voluntad. Entonces Gedeón le pidió al Señor que una vez que él sacara un vellón, que era un pedazo de lana, allí fuera de la casa, cuando el rocío cayera en la noche, ese vellón fuera lo único que se mojara y el resto quedara completamente seco. Y el Señor lo hizo, y en la mañana Gedeón pudo recoger una taza llena de líquido que pudo recoger del vellón. No satisfecho, Gedeón le dijo: ahora te pido, por favor, perdona mi insistencia, pero te pido que la señal me la confirmes, pero al revés. Ahora lo que quiero que quede seco sea solamente el vellón y el resto mojado y empapado. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia que pasó? Dice la Biblia: y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío, todo empapado, el vellón seco. ¿Qué es lo que le quiero decir a usted? ¿Qué es lo que le quiero compartir? Que al final de la jornada del capítulo 6, Gedeón todavía tenía sus dudas y él lo sabía, no tenía claridad si realmente él era la persona indicada, llamada, aun cuando había sido confirmado por Dios y contaba con la presencia del Señor. Entonces él le pidió al Señor: Señor, por favor, quiero permitirme que asegures mis dudas. Esa ha sido mi oración en estos días. Señor, yo sé que tú estás tratando con gente extraordinaria, que tú quieres usar gente extraordinaria. Y en esta ocasión, después de haber luchado grandemente con este capítulo, porque no ha sido fácil, he querido enfocarme en una persona y he querido llamarle el protagonista de la historia, Gedeón. Y he llegado a la conclusión, amado y amada, de que Gedeón es una persona extraordinaria. Pero quizá hemos hablado tanto de ese término y no lo he definido todavía. Permítame definir lo que es una persona extraordinaria. Una persona extraordinaria es una persona que no es muy común, es poco común, que se sale fuera del orden. Veo a Gedeón aquí. Es una persona que tiene la capacidad de ir más allá de la regla general, o que sucede rara vez, que no aparece como todos los días y que es mayor a lo ordinario. Yo creo que usted no es una persona ordinaria. Yo creo que usted es una persona extraordinaria. Yo creo que usted no es una persona que podemos decir es del común. Yo creo que usted es una persona extraordinaria, y por eso Dios puso esta palabra en mi corazón, para poder concluir diciéndole a usted, amado y amada, que usted es una persona extraordinaria. ¿Por qué? Porque al igual que Gedeón, nos ha tocado vivir tiempos difíciles, tiempos de confusión, de maldad, de pecado, de corrupción, también de apostasía, porque somos personas humildes, sencillas y trabajadoras, porque Dios ha venido hoy para confirmar nuestra identidad, y Él nos recuerda y nos dice: varón esforzado y valiente, varona esforzada y valiente. No importa cuál sea su rol, su misión, su trabajo. Quizá usted ha derramado lágrimas en estos días, y quizá usted está haciendo un trabajo solo o sola en medio del contexto de su familia, de su ministerio, de su trabajo, de su universidad. Dios ha venido para confirmarle hoy y le recuerda que usted es
un varón o una varona esforzado o esforzada y valiente. No esconda su humanidad. Si usted tiene algo que decirle al Señor, hágalo con toda libertad. Dígale con qué usted no cuenta, abra su corazón. Si usted cree que es pobre, como lo decía Gedeón, dígaselo al Señor. Si no tiene recursos, si hay algo de lo que usted carece, abra su corazón y dígaselo al Señor. Y si usted cree que es inmaduro o joven, también alce la voz, porque el Señor tiene una palabra para usted. Es a los jóvenes a los que está llamando para cambiar esta generación, y nosotros solamente somos sus mentores, sus acompañantes. No escondamos nuestra humanidad. Dios nos trae, Dios nos elige, Dios está escogiendo a esta iglesia para cambiar a una generación, una iglesia de personas extraordinarias. ¿Qué quiere hacer el Señor con nosotros? Él nos está pidiendo que derribemos esos altares. Eso significa trabajo, eso significa esfuerzo. Por eso las dos palabras, esforzado y valiente, es una persona que usa su fuerza y también está dispuesto a usar la fuerza de los demás. Yo contaría con la fuerza de mi Dios. Una persona valiente es una persona que actúa con valor. Y ha llegado el tiempo de que seamos valientes. Y finalmente, una persona extraordinaria porque contaba con la unción del Espíritu Santo. Usted, amado, y yo contamos con la unción del Espíritu Santo. Él ha venido para guiarnos, para enseñarnos y para empoderarnos. Este es el tiempo de hacer los cambios. Este es el tiempo de detenernos ante una corrupción, ante una situación cíclica de pecado, ante la anarquía en la que vivimos y la apostasía. Ahora, por favor, si usted no cree que lo que le he dicho es suficiente y tiene dudas, no sabe si es usted la persona llamada a ejercer los cambios, a pararse en la brecha, amada esposa, quizás sea usted la sacerdotisa, porque él no ha querido ser el sacerdote del hogar. Quizás jóvenes, señoritas, sea el tiempo de retomar, de involucrarnos, de decir, esta estafeta yo la voy a llevar porque la han puesto en mis manos. Quizás sea usted el próximo líder, la próxima líder que el Señor esté levantando. No sabemos si entre nosotros hay presidentes, no lo sabemos si Dios está levantando atletas, está buscando hombres y mujeres que puedan representarnos como la iglesia del Señor. ¿Tiene dudas? Entonces dígale al Señor que le confirme. Pídale al Señor que Él asegure todas sus dudas, y si necesita poner un vellón, hágalo. Y si usted necesita pedirle al Señor que vuelva a corroborar, a confirmar, hágalo. Pero recuerde, hoy el Señor me permitió compartirle esta palabra desde este capítulo a usted, porque usted es una persona extraordinaria, una persona que va más allá, que brinca los estándares de lo común. ¿Le cree usted eso a Dios? Yo le creo. Yo creo que Dios está levantando hombres y mujeres extraordinarios. Y yo quiero decirle gracias, Padre, porque me has hecho un hombre extraordinario. A usted, Dios le ha hecho un hombre, una mujer extraordinaria. Y yo quiero bendecirle. Yo quiero orar por usted. Quiero hacerlo en este mismo momento. Así que por favor, solo permítame elevar esta oración al Padre por usted, porque usted, Dios y yo hemos sido llamados para hacer cosas grandes, para cambiar y afectar una generación. Por favor, es tiempo de amalgamarnos como gente extraordinaria. Padre, quiero darte gracias y quiero bendecirte en el poder del Espíritu Santo, porque tú llamaste a Gedeón no porque fuera el mejor. Era un hombre sencillo, que vivía tiempos difíciles. No era un cómplice. Él sencillamente vivía lo que le correspondió vivir. Sencillo y labriego. Tú llegaste para confirmarlo. Y no solamente para confirmarlo, sino para darle una identidad. Esforzado y valiente, pero un hombre que no escondió su humanidad, y que en medio de la elección divina para cambiar una generación, él pudo reconocer que era pobre y joven,
pero contaba con la promesa de un Dios que no miente. Yo estaré contigo y tú cumplirás tu misión, porque derrotarás a los madianitas. Padre, qué bueno es cuando tú envías la unción del Espíritu Santo. Aleluya, yo doy gracias por esto, Padre, porque entonces toda instrucción que tú nos des, por más absoluta, categórica y determinada, la haremos. Aún esto implique tener que derribar todo altar que se ha construido antes por otras paradigmas que se han levantado para honrar a otras deidades y no honrarte a ti. Padre amado, por favor, quita toda duda y confirma mediante la señal que nosotros podamos pedirte que somos esas personas extraordinarias a quienes tú estás convocando hoy para la gloria de tu nombre. Dios, sabes, te amo y te doy gracias por tu pueblo. Te doy la honra, la gloria y el honor, y oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Gente extraordinaria, Dios le está llamando a usted. Yo espero que usted se sume y haga equipo con su servidor y podamos cumplir la misión, derrotar a los madianitas, y esta generación experimentará el cambio que Dios quiere que nosotros tengamos. Honra, gloria y honor sean a nuestro Padre. Que el Señor le bendiga ricamente.